¿Qué tal amigos? Shalom a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos con la parashá número 20. Esta se llama Tetzabé y como siempre, nuestro invitado especial es el Rabino Juan Pablo Osando. ¿Qué tal, Rabino? Bienvenido. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Gracias a vos por invitarme como siempre y gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Sí, esta es la parashá número 20. Se llama Tetzabé. Me dejó un poco sorprendido de la parashá Terumá, la anterior, Rabino. Muy, muy interesante conocer todos esos detalles que uno los descuida por no tomar en cuenta el contexto, pero ahora que lo estamos viendo, creo que nos sirve de mucho para reflexionar sobre nuestra vida personal, ¿verdad? Y si nos interesa mucho esto del judaísmo o el cristianismo, yo creo que esto sirve bastante. En esta parasha Tetzabé, Rabino, vemos la consagración de Aarón como el líder religioso y el papel, ¿verdad?, de sus hijos también. Pero, ¿qué significado tiene esta palabra Tetzabé, Rabino? Bueno, la para allá básicamente está ligada a todo lo que tiene que ver con la construcción del Mishkan, del templo portátil específicamente, que es el templo que va a acompañar al pueblo de Israel en los 40 años de travesía por el desierto. Recordemos que ahora estamos atravesando históricamente entre el primero y el segundo año de travesía por el desierto, o sea, todavía quedan casi 39 años de peregrinación, ¿sí? Y este templo también va a acompañar al pueblo en parte de su historia en la tierra de Canaán, ¿no? Y esto tiene que ver con, la para allá comienza hablando de un orden, ¿sí? De mandar determinadas cosas, y en este caso particular, como vos bien mencionabas, cuestiones que están relacionadas con Aarón y el desempeño de su rol de sumo sacerdote, y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del templo para aquellas personas que se ocupan de esto, ¿no? Sí, recuerdo que en la parasha anterior, en la Terumá, que se refiere a las donaciones voluntarias, a las ofrendas voluntarias, usted mencionaba que esa Terumá, y creo que esta también, la Tetzabé, no están ordenadas cronológicamente, ¿verdad? Las parashot estas, porque al parecer en la próxima parashá viene lo del becerro de oro y como que estas deberían estar después y aquella antes. ¿Cómo entendemos eso, Rabino? Si nos aclara otra vez ese Sí, pequeño detalle. exactamente, ¿no? En general la tradición judía tiene la visión de que la Torá no necesariamente está escrita en un orden cronológico. En el libro de Génesis, de Bereshit, que es el que ya vimos completo, se nota un poco más claramente una cronología, principalmente porque se trata de historias, ¿no? Pero en este libro, particularmente en Shmot y también en Bamidbar, en Números, la cronología no necesariamente es la adecuada temporalmente, sino que el libro responde más a un orden que tiene que ver más con los mandatos que con la historia, ¿no? Comenzamos con la entrega de los Aseret Dibrot, conocidos como los 10 mandamientos, ¿sí? Después recibimos toda una serie de cuestiones de leyes civiles que son sumamente necesarias para el funcionamiento de cualquier sociedad. Y después recibimos toda una serie de cuestiones que tienen que ver con lo religioso, ¿sí? Que obviamente ahí ya entra la particularidad de la fe de cada persona que vive dentro de esa sociedad. Obviamente acá estamos hablando del pueblo judío, en donde todos responden a la misma creencia, pero eso se puede trasladar tranquilamente a una sociedad, ¿no? Una sociedad tiene que tener leyes civiles que estén por encima de la convivencia, de las leyes particulares de cada uno en cuanto a su fe, para que entre todos podamos convivir de una manera sana, ¿no? Entonces, un poco la Torá va en ese sentido más que en lo histórico. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración, porque sí, uno cuando lee ve esos detalles, pero es importante aclararlos, ¿verdad? Gracias. En esta parasha veremos la luz perpetua, ¿verdad? De la menorá. Veremos también las vestiduras sacerdotales y la consagración de Aarón y sus hijos, y el altar del incienso un poco, ¿verdad? Vamos a hablar de todo eso.
Y comienza la parashá, Rabino, y dice, y tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacado para la iluminación, para encender la lámpara continuamente. Dice que va a ser será un estatuto perpetuo para las generaciones de parte de los hijos de Israel, Rabino. Es la menorá la que va a estar encendida, la que hablamos un poco la vez pasada, Sí, ¿verdad? acá particularmente en el Mishkan, que es el tabernáculo portátil, y en el templo de Jerusalén, tanto en el primero como el segundo, el encendido de la menorá es lo que hace funcionar el templo, digamos. Si la menorá no está prendida, el templo no puede funcionar. Es como entrar a cualquier espacio de culto, judío o no judío, y lo primero que tenés que hacer es encender la luz. Y si te cortaron la luz, es un poquito difícil, digamos, hacer funcionar todo, ¿no? Entonces, la menorá es como el comienzo de toda la obra que tiene que ver con el trabajo de culto. Obviamente hoy no tenemos templo, pero todavía hoy en las sinagogas, en cualquier sinagoga que uno entre, va a encontrar delante del arca en donde guardamos los rollos de Torá, que utilizamos para leer Torá públicamente cada Shabbat, ahí arriba va a encontrar una luz que está constantemente prendida. En algunos casos es una luz eléctrica, en otros casos es una llama con fuego, depende de la arquitectura de la sinagoga, eso es indistinto, pero sí tiene que haber como una especie de señal, que es lo que transmiten estas luces, de la presencia divina, así como la menorá era la señal de la presencia divina en el Mishkan y en el templo. Entonces dice que será perpetua, ese mandato es perpetuo, a pesar que no tienen el templo, Rabino, siempre en las sinagogas tiene más o menos una menorá como esta, ¿verdad? De 7 brazos. En general suele haber en las sinagogas algún tipo de decoración, de alguna menorá. Es algo bastante habitual encontrar algún tipo de decoración de menorá, pero lo que representa hoy la menorá encendida del templo es este Ner Tamid, esta luz perpetua que está delante del Aarón, del armario, el arca, donde guardamos los rollos de la Torá. Sí, interesante. Encontré algo en el Midrash, Rabino, quiero leerlo y usted nos comenta. ¿Cómo Dice, no? cuenta el Midrash que los israelitas dijeron a Dios, dueño del mundo, tú que extiendes la luz sobre la tierra, nos ordenas iluminar tu santuario. ¿Cómo iluminaremos a quien creó la luz? No es para mí, respondió Dios, para quien encenderás la lámpara, sino para la gente que aún permanece en la oscuridad, a fin de que ésta sea iluminada y conozca al Creador. Cuando las luces brillen en mi morada, los pueblos se extrañarán y preguntarán en honra de quién ilumina a Israel el santuario, y ustedes responderán en honra de aquel que todo lo ilumina. Interesante, Rabino. Sí, interesante. Ese comentario creo que, si no me equivoco, lo trae Rashi tomado desde el Talmud, a este versículo que vos estabas mencionando. Eh, Obviamente, yo creo que es algo fundamental, primero porque el concepto de Mishkan, como mencionamos el encuentro pasado, tiene una analogía con la creación, o sea, hay un concepto muy universalista, más allá de que la práctica religiosa sea propia del pueblo de Israel, todo lo que gira alrededor de la construcción del Mishkan tiene que ver con la creación, por lo tanto es bastante universalista. Y también, por otro lado, la presencia de una luz como símbolo de la divinidad en cualquier espacio de culto siempre trae algún tipo de confort al corazón, ¿no? Cuando uno entra a un lugar y mira, ¿no? De hecho, nuestros sabios dicen que cuando uno entra a la sinagoga, lo primero que tiene que hacer es mirar esa luz para sentir que la presencia divina está ahí, ¿no? Y después sentarse y comenzar a rezar. Es un símbolo muy importante para nosotros. Perfecto. Interesante. Y en nuestra vida, Rabino, ¿cómo podríamos de alguna manera, digamos, mantener esa luz encendida eh, que refleje nuestra propia espiritualidad y conexión con Dios? Bueno, en la vida personal, obviamente, nosotros creemos
que Dios está en todas partes y que Dios está con nosotros en cada momento. El tema es cuáles son los dispositivos que tenemos nosotros para sentir a Dios en nuestra vida. En la sinagoga es fácil, porque obviamente la sinagoga es una construcción física, igual que los templos, igual que el Mishkan, son construcciones físicas, entonces es fácil poner un dispositivo. En nuestra vida personal somos nosotros mismos los que tenemos que poner nuestros dispositivos para sentir la presencia de Dios, para sentir cómo Dios rige al mundo en cada momento, ¿no? Los símbolos más comunes generalmente son los que más pasamos por alto. Levantarnos a la mañana y ver que amaneció es un símbolo de que Dios está en nuestra vida. Lo que pasa es que no le prestamos atención. Damos por obvio que mañana va a volver a amanecer como amaneció hoy. Pero si realmente nos detuviéramos a reflexionar, nos daríamos cuenta de que cada día, solamente por el hecho de despertar, tenemos que sentir que Dios está con nosotros. Ok, perfecto. Siempre al despertar entiendo yo que en el judaísmo dicen una frase, ¿verdad? Gracias por devolverme el alma a la vida, algo así, ¿verdad? En la mañana. Exactamente, sí, sí, eso es lo primero que dice un judío cuando abre los ojos por la mañana. Perfecto. Sí, Entonces veamos ahora agradecerle a Dios por devolvernos de nuestra. Sí. exacto. Las vestiduras sacerdotales. Aquí viene la parte de la consagración de Aarón y su familia. Dice, haz que Aarón, tu hermano, y sus hijos se acerquen a ti de entre los hijos de Israel para que me sirvan como sacerdotes. Y ahí viene Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para honra y esplendor. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes he llenado el espíritu de sabiduría y harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo y que me sirva como sacerdote. Y comienza, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las vestimentas? Viene a hablar del efod, un manto con piedras grabadas con los nombres de las tribus de Israel. Y tiene que ser con piedras, ¿verdad? El efod de oro, lana azul, púrpura y carmesí, lino fino, torcido, obra de artista. Luego viene el pectoral, rabino. Contenía las piedras de Urín y Tumín, utilizadas para obtener algún tipo de respuesta, rabino. ¿Para qué servía el efod y el pectoral, rabino? ¿Cuál es el sentido? El pectoral principalmente era una especie de, podríamos decirlo, objeto de consulta. No sabemos exactamente cómo era su funcionamiento. Algunos prefieren tener una visión quizás un poco sobrenatural del funcionamiento del pectoral. Eh, lo- yo creo que lo más importante es como símbolo, ¿no? Ver que todos estaban presentes. Y ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué es importante? Porque cuando cualquiera de nosotros como grupo necesitamos tomar decisiones, consultar y tomar decisiones a partir de una consulta, el EFOD lo que nos enseña es que todas las voces tienen que ser tomadas en cuenta para llegar a la mejor decisión posible. Por eso hay una representación de las 12 tribus en ese pectoral, ¿no? Más allá de cómo describe la Torá su funcionamiento, creo que hoy en día desde lo simbólico eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que todas las voces tienen que ser escuchadas para llegar a la mejor decisión. Ok, perfecto. Luego viene el misnefet, queda como el turbante con la inscripción Santo para el Eterno. Luego venía el cinturón y los Ujú. pantalones de lino, que simbolizaban la santidad y la distinción de su servicio, ¿verdad? ¿Por qué era importante que el sacerdote tuvieran esas vestimentas especiales, rabino? ¿Cuál era la intención? ¿Diferenciarse de los demás o cómo podemos entenderlo? Bueno, obviamente cualquier rol de relevancia tiene unas vestimentas en particular, ¿no? Eso creo que es fundamental y es algo que se aplica hasta el día de hoy. En el judaísmo se hace mucho hincapié respecto a la cuestión de la vestimenta, no por una cuestión estética de que uno esté más bonito o esté menos bonito, sino porque la vestimenta comunica, ¿no?
Entonces, obviamente, pero el Kohen Gadol, fíjense que su base principal de vestimenta era el lino, que es lo más básico que hay en telas. Digamos, no es una cosa súper suntuosa ni nada que se le parezca. De hecho, todavía hoy muchos nos vestimos de lino durante el Día del Perdón, que es el día más sagrado del año en el calendario hebreo. Es una tela que representa humildad, más allá de la grandeza del trabajo del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, y por eso este tipo de ropajes para él, ¿no? Para mantener la humildad más allá de la gloria y esplendor que dice la Torá que tiene el trabajo que van a hacer. ¿Ok? Y ese tipo de elementos de la vestimenta hoy en día tiene algún significado, Rabino, o para en la actualidad para las personas o para los líderes religiosos. Bueno, no hay templo, así que ese tipo de vestimentas ya no se usan más. O Ok. sea, estaban solamente destinadas al funcionamiento del templo. Eh, Uno puede, en todo caso, tener una imitación por una cuestión de gusto estético, pero no cumplen ninguna función. Ah, ok, perfecto. Bueno, y la consagración de Aarón y sus hijos se detallan los sacrificios y rituales para santificar a los sacerdotes, incluyendo la unción con aceite y la vestimenta sagrada, el sacrificio del cordero diario, el corbán tamid, como recordatorio del pacto del Eterno con Dios. ¿Por qué era necesario consagrar a los sacerdotes o hacer ese tipo de sacrificio, Rabino, para comprender esto de la unción sacerdotal? Bueno, en la tradición judía, y esto es algo que es no solamente del mundo judío, muy común en otras naciones también, pero particularmente el mundo judío, y se va a seguir sosteniendo a lo largo de toda la Biblia. La unción era el método ritual con el cual se asignaba a alguien a un puesto. Acá particularmente se describe en el ritual de asunción del sumo sacerdote y de sus hijos, en este caso Aarón, que era derramar aceite sobre su cabeza, pero si nos vamos más adelante en el Tanaj, en la Biblia hebrea, vamos a encontrar que cuando asumen los reyes se hace de la misma manera, incluso reyes de otras naciones. Vamos a encontrar también en algunos textos bíblicos que se hace de la misma manera, ¿sí? Era la forma del mundo antiguo de ubicar a alguien en un puesto, ¿no? El aceite era un elemento que denotaba riqueza, que denotaba prosperidad en la antigüedad, no era fácil de hacer, no es lo que es el aceite hoy en día. Entonces, bueno, eso daba un contexto de mucha solemnidad y santidad a la asunción del cargo, ¿no? Sí, de acuerdo. Luego viene el altar del incienso. Se ordena la construcción de un altar de oro para quemar incienso cada mañana y cada tarde, Rabino. ¿Por qué era importante quemar el incienso todos los días? Bueno, el incienso cumple una función como parte al igual que los rituales de sacrificio cotidiano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de sacrificio diario. Son todas partes, son cuestiones de ofrenda, ¿no? Había ciertas cuestiones de ofrenda estándar, por decirlo de alguna manera. Eh, en el caso de los sacrificios de animales, noche, atardecer, mañana y mediodía, que es como hoy tenemos nuestros rezos en la tradición judía, tienen el equivalente. Y el incienso cumplía también una función de ritualidad cotidiana para darle un marco. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta de todos estos rituales, si bien en muchos casos nosotros le damos una simbología al día de hoy, ya no se aplican en ningún contexto religioso judío, ¿no? Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. Y podríamos decir que ese tipo de quemar el incienso simbolizaba de alguna manera como las oraciones y la conexión espiritual con Dios. Se podía ver ese humo que salía y que de alguna manera podían decir o interpretarse como las oraciones que se elevan. Tanto en los inciensos como en los sacrificios en el mundo antiguo, el humo elevándose era lo que hacía o lo que de alguna manera denotaba el contacto de Dios y la aceptación de Dios del ritual.
Obviamente el humo siempre va para arriba y por lo tanto ese era el sentido simbólico que se le daba, ¿no? Por eso se hace tanta mención a eso en estos párrafos, no solamente en esta para allá, sino en toda esta centralidad que estamos viendo ahora en estas semanas. Ok, perfecto. Y volviendo a la menorá, Rabino, y lo que leía un poco de, del Talmud, me parece que era, ¿verdad? Que, eh, que la luz tenía que estar ahí para que los demás pueblos vieran que es la luz perpetua, eh, procede de Dios y que los demás pudieran ver esa luz. ¿De qué manera podemos nosotros hacer que nuestras vidas reflejen esa luz para los demás, Rabino? ¿Cómo podríamos interpretarlo? Son dos cosas diferentes. El rol del Ner Tamid en el ámbito tanto del templo como hoy de las sinagogas tiene que ver con la presencia divina, no tiene que ver con lo que nosotros podemos reflejar sobre los demás. Ok, Son como dos ámbitos distintos. Ahí simplemente nos enfocamos en Dios junto a nosotros en el ámbito de un ritual religioso, antiguamente un sacrificio, hoy eh, una tefilá, lo que nosotros llamamos tefilá, que es un rezo, básicamente. Después, lo otro tiene que ver con el comportamiento nuestro en sociedad, pero eso aparece en otros lugares de la Torá, ¿no? Acá estamos hablando más de lo ritual. ok, perfecto. Y la situación esta del sacerdocio, Rabino, si bien es cierto, ya no está el templo, ya no se usan esas vestimentas como lo usaba Aarón, pero ¿cómo es ahora en las sinagogas? ¿Cómo lo toman los rabinos en el Shabbat o en las fiestas? ¿Tienen algún tipo de vestimenta que más o menos se asemeje a lo que se usaba antes? No, no, para nada. Ese tipo de vestimentas, como dije antes, ya no tienen ningún tipo de función específica. Eh, las personas que se pueden rastrear algún tipo de linaje como sacerdotes o como levitas, digamos, hoy en día la única distinción que hay dentro de un ámbito ritual es que cuando se hace la lectura pública de la Torá y se llama a las personas para que bendigan cada una de las lecturas, que es algo que ocurre dentro del ritual, específicamente en Shabbat y los lunes y jueves, cuando se lee Torah en la sinagoga. Los sacerdotes, los Kohanim, son llamados primero, los levitas son llamados segundos, y después viene el resto de las personas, de lo que se llama comúnmente Israel, el resto de Israel. Y esa es la única distinción que hay, eh, y básicamente en lo que tiene que ver hoy con los rituales. Ok, y esta para allá, Tetzaveh, si ya no se usa más este tipo de vestimenta del sacerdote. ¿Qué es lo más destacable de esta parashá, Rabino? Así como mensaje o como lo que debemos comprender o entender como judíos o no judíos de esta parashá. Mire, a ver, yo creo que lo más importante en lo que tiene que ver con la construcción del templo tiene que ver no con el templo en sí, sino con cómo se llega a esa construcción. El texto menciona, creo que vos lo has mencionado en algún momento de esta charla y va a aparecer en otros lugares también, que aquellos que construyeron el templo fueron imbuidos de sabiduría divina. ¿Sí? Nosotros tenemos este don que Dios nos ha dado, que es el don del raciocinio, y desde particularmente mi visión y mi concepción del judaísmo, que como ya he mencionado varias veces, está en la línea de lo del gran Maimónides Rambam en nuestra tradición, tiene que ser concebida desde la racionalidad, ¿no? Eh, entonces, creo que eso es tal vez lo más importante para destacar aquí. Toda construcción de nuestro vínculo con Dios, por lo menos desde esta concepción, tiene que estar ligado a eh, algo que responda a nuestra intelectualidad. Eh,
En general no está bien visto cumplir normas ciegamente, ni de manera autómata, sino de realmente estar convencido de lo que uno está haciendo y de tener una comprensión cabal de eso. Creo que por ese lado va todo lo que tiene que ver con los textos de esta parte, como dije, donde estamos hablando de la construcción del templo. Va Ok, del Mishkan, ¿no? ok, entonces nos recuerda la dedicación, el entusiasmo que debemos de ponerle a todo lo que sea para Dios, ¿verdad? Para que esa conexión con Dios la podamos sentir y hacer de nuestra vida, ¿verdad? Todo lo que hagamos sea puro, sagrado y con mucha dedicación para el Creador. Por ahí tendría entonces la idea central de esta parashá, Rabino. Terminamos, Rabino, la parashá. Hoy sí fue corta. Hoy pudimos resumir un poquito más que en otras oportunidades. Es verdad, bueno, pero estuvo interesante conocer un poco el contexto para asimilarlo y aprenderlo también en nuestras vidas, ¿verdad? De comunidad, ya sea religiosa o profesional. Muchas gracias, Rabino. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Rudy, y gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Sí, nos vemos en la próxima para allá que va a estar muy interesante, ¿verdad? Hasta pronto, hasta la próxima. Adiós.